Soy Rodrigo Bravo, diseñador, dirijo el estudio de diseño Bravo. También soy profesor del taller de desarrollo local de la Universidad Diego Portales. Tuve una revista que se llamaba Mármol. También estuve dirigiendo con amigos ARIA, que es una unidad que levanta contenidos y muestras en relación al diseño, la arquitectura y las artes. Bueno, siempre fue como una motivación como desarrollar objetos. A pesar de que la oficina, el estudio, empezó haciendo muebles, como que ese fue como el motor que nos hizo comenzar con Bravo. Nos pasó de que empezamos haciendo mobiliario y desarrollando un catálogo bastante amplio, y en el tiempo fuimos recibiendo invitaciones como a participar a ferias y a muestras, principalmente en Europa. Íbamos con los muebles, y si bien a la gente le gustaban los diseños y le gustaba la materia prima, cómo estaban construidos, etcétera, y como el discurso que había detrás de los muebles, nos costaba llegar a un buen precio que fuese competitivo con el mercado europeo. Y en términos como la exploración del mismo objeto, claro, o sea, pasó de que en un minuto yo me enfrenté como a la necesidad de generar objetos. Y como que hay que, no sé, yo por lo menos trato siempre de buscar mis limitaciones, como rayar mi propia cancha para poder desarrollar un proyecto, un mueble o cualquier ejercicio de diseño. Y bajo esa lógica me pasó en un minuto que dije, ok, voy a empezar a desarrollar esta línea de objetos, cuáles son mis parámetros. Y ahí me pareció de que valía la pena mirar para atrás de lo que ya había hecho, para ver qué yo podía encontrar de lo que se había desarrollado, como un hilo conductor que me permita como continuar esa ruta, pero en objetos, en esta escala nueva. Y ahí apareció la lógica como de lo geográfico, donde miramos mucho lo que pasaba en nuestro entorno local para poder desarrollar nuestros diseños. Entonces, bajo esa lógica, empecé como a desarrollar la idea de trabajar con la geografía, y ahí aparece una idea que es como diseño territorial un poco, que lo que hace es como, o lo que me autoimpongo es como buscar ciertos accidentes, materiales, técnicas, historias que son propias de nuestro entorno más cercano, y de acuerdo a esa búsqueda e investigación desarrollar objetos en este caso. Entonces, claro, siempre mis objetos, los que desarrollamos acá en el estudio, siempre están conducidos por una lógica que tiene que ver con lo territorial. Tratamos como de empujar un poco los límites del material y los forzamos un poco de manera como poder encontrarnos con nuevas realidades que nos puede entregar cada material. Entonces yo creo que ahí la combinación entre esta lógica territorial más esta idea como siempre empujar los límites que te entrega un material, aparece, no sé, pues una plástica específica, una estética específica, como una comunicación que tiene el objeto que yo creo que la gente ya identifica. También como asociado a la idea del objeto, asociado a la función del objeto, hay un valor que desde hace un tiempo atrás ha tomado como mucha importancia y no lo va a dejar de hacer, o sea, como que cada día se potencia más, que es todo lo que hay detrás del objeto, todo lo que hay detrás de lo que uno ve del objeto, que es ese storytelling que hablábamos. Y ese storytelling muchas veces es tan importante o más importante que el objeto mismo. Y eso va en, por ejemplo, en cómo se formuló la primera idea de ese objeto, cómo se extrae el material de este diseño, de este objeto, cuál es su proceso,
cómo se fabrica, cómo es la relación entre el diseñador en este caso y el artesano o el fabricante. Y todo eso son elementos que van argumentando una historia que consolida el objeto, y que muchas veces objetos del tipo que nosotros desarrollamos no tienen éxito o no funcionan sin un storytelling. Entonces, ese storytelling tiene que ver con un concepto detrás del objeto, tiene que ver con una manera de hacer las cosas. Me parece que no puede ser forzado, sino que tiene que ser algo muy natural de quién lo hace y cómo plantea el proyecto. A mí me pasó que me costó entenderlo en su minuto porque, no sé, yo tenía objetos o muebles que sí efectivamente tenían un storytelling, pero yo no me daba cuenta de lo que había detrás, o probablemente quizás no había generado el relato. Pero faltó que alguien, me acuerdo afuera, en Inglaterra, una vez en una conversación, me empezó a hacer preguntas sobre una silla en particular que yo tenía. Y claro, yo le fui respondiendo de manera como muy puntual cada una de sus preguntas, pero después me di cuenta, nos dimos cuenta con ella, de que en verdad, más allá de mi primer discurso, que era bastante simple, la silla de la cual estábamos hablando tenía un montón de información extra que yo la estaba omitiendo, no la estaba considerando cuando la describía, en el fondo, cuando yo contaba sobre de qué se trataba este diseño en particular. Y hoy día los objetos, y sobre todo en el ámbito en que tú te has desarrollado, el storytelling es fundamental. Y ahí nada, me quedó clarísimo y me parece que todo ese espesor que uno genera en los objetos, en los proyectos, que tienen que ver con un concepto sólido, es fundamental para construir este relato. No sé, a mí me parece interesante un poco lo que comentaba antes, como esa idea como de mirar cómo antiguamente se solucionaban muchos de los problemas para poner en valor esa misma lógica hoy día, ver qué espacio hay para poder como incorporar esas lógicas del pasado en nuestro ámbito contemporáneo. Entonces ahí aparece una idea que tiene que ver como con lo que hablamos antes, como de lo elemental, o sea, las mismas limitaciones que uno podía encontrar en contextos anteriores forzaban al ser humano a generar soluciones bajo una lógica de lo elemental, como la línea de flotación perfecta. O sea, este objeto flota, ni sobreflota ni se hunde, sino que está en su línea de flotación. Y eso es porque está ejecutado de manera inteligente, o sea, no le sobra nada, no le falta nada. Entonces está trabajado bajo una lógica de lo elemental. Me parece que perseguir esa idea hoy es algo interesante y es algo como que siempre, independiente que sean objetos, muebles o proyectos, siempre tratamos de perseguirlo, de que sean elementos que no exageran en nada, pero tampoco carecen.